Lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos comprar. O sea, queremos comprar una proteína aislada, queremos comprar una proteína concentrada, queremos comprar una proteína caseína. A partir de ahí vamos a los ingredientes. Siempre vamos a los ingredientes. Y aquí el orden es fundamental. Que la proteína realmente tiene muchas funciones dentro de nuestro organismo. No solo es la síntesis proteica, no solo es la ganancia de masa muscular, la reparación de ese tejido, de ese músculo. Hay, digamos, diferentes calidades en función de los aditivos que contengan, de la composición que contenga. Incluso algunos, aunque no sean sanos, digamos que son menos interesantes porque hay ciertas marcas que lo que hacen es, para tener más margen de beneficio, pues cortar la proteína con, por ejemplo, aminoácidos no esenciales. Nadie da duros a 4 pesetas. Entonces, muchas veces pagas más por más calidad y de nada te sirve comprarte un producto que luego te vaya a sentar mal, que te vaya a dar muchos gases, te vaya a dar problemas digestivos o que no te guste. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor Beguería y Delia Mínguez y somos médicos. En el episodio de hoy entrevistamos al doctor Adrián Díaz Rúa, que es doctor en Fisiología por la Universidad de Vigo y formulador de suplementos. Además, Adrián es docente en Fit Generation, una academia de formación con cursos, grados superiores y grados universitarios para profesionales del fitness y la nutrición. Adrián nos contará todo lo que debemos saber sobre la toma de proteína y en concreto sobre la suplementación con proteína. ¿Qué personas pueden beneficiarse? ¿Cómo elegir una buena proteína de calidad? De esto Adrián nos va a dar un montón de información. ¿Cómo podemos tomarla y cuándo debemos tomarla? Y mucho más. Esperamos que disfrutéis de la entrevista tanto como nosotros. Buenos días, Adrián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este rato. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y será un placer. Hoy queremos que nos des una masterclass sobre proteína, en concreto sobre la suplementación con proteína. Y yo creo que un buen punto de partida podría ser qué es esta proteína en polvo y en qué se puede diferenciar, por ejemplo, de la que obtenemos de los alimentos. Pues realmente simplemente es un producto que está procesado para concentrar ese macronutriente que es la proteína. Puede ser completamente equivalente a consumir proteína en forma de leche, de carne, de pescados, de huevos o incluso de fuentes vegetales, porque en términos reales, cuando nosotros ingerimos un alimento o cuando ingerimos un batido de proteínas, esta proteína es digerida hasta aminoácidos y en aminoácidos es asimilada, digamos, por nuestro organismo, absorbida a nivel intestinal y ya pasa a sangre, y ahí tu cuerpo ya no diferencia de si esa proteína ha venido de la leche, del pescado, de los huevos o de las lentejas. Al final lo que tiene es un conjunto de aminoácidos que ha sido absorbido. Claro, porque esta proteína en polvo se extrae, como has dicho, de los diferentes alimentos naturales. Exacto. La proteína en polvo puede ser de diferentes fuentes. La más conocida es la whey protein, la proteína de suero de leche, que es básicamente un desecho lácteo. Es decir, cuando se fabrica el queso, se retira el suero y ese suero es una fuente muy concentrada de proteína. Y lo que se ha hecho, pues, es procesarla, llevando a cabo diferentes procesos de microfiltración y ultrafiltración para concentrar la cantidad de proteína que contiene, retirar el agua y obviamente también disminuir la cantidad de lactosa, hidratos de carbono y de grasas que contiene para hacer un producto pues enriquecido. ¿Y qué beneficios puede aportarnos el consumo de estas proteínas en polvo? Pues a ver, los beneficios realmente no es que sean milagrosos, sino que es una forma sencilla de consumir una cantidad de proteína, digamos, alta, concentrada, que tiene una calidad por encima de la media. Es decir, la proteína de suero de leche está considerada el mejor tipo de proteínas por la calidad y la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene. Entonces, como tiene una alta digestibilidad, tiene una alta concentración de aminoácidos esenciales y pues se asimila muy bien, pues esa proteína es un poco más aprovechable que el resto de fuentes proteicas, como puede ser la carne, el pescado, los huevos y sobre todo los vegetales. Toda la vida se ha dicho que las proteínas vegetales son inferiores a las proteínas animales y tal. A ver, normalmente tienen menos cantidad de proteína y tienen menor cantidad de aminoácidos esenciales, que son los que sí o sí tienen que estar presentes en nuestra dieta porque nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlos. Entonces, es ligeramente superior la calidad, digamos, la proteína de los alimentos de origen animal y especialmente la proteína de suero de leche es la más top, o sea, la que tiene una puntuación de 100 sobre 100, vamos a decir, bueno, en cuanto a calidad, que aunque el término ya de biodisponibilidad está un poco entredicho, pues digamos que es el gold standard, la proteína de más calidad. Ahora, sobre todo es interesante, pues cuando tú, por ejemplo, llevas muchas horas sin comer y acabas de entrenar, pues tomarte un batido de proteínas pues puede ser un buen momento para meterse en el batido de proteínas, o en personas mayores que les cuesta masticar, pues puede ser un buen recurso meter una proteína en polvo que no genera mucha saciedad, que no tienes que masticar, etcétera. Pero sobre todo por el hecho de que es una fuente concentrada de nutrientes, que en este caso es obviamente proteína, y
si empezamos a comparar ya precio de cómo está la carne y el pescado con los batidos de proteína, gramo por gramo, al final la proteína en polvo pues muchas veces te sale más a cuento. Pero yo creo que es simplemente una herramienta para llegar a nuestros requerimientos, como puede ser la decisión de consumir pues más carne, más pescado, más leche o más huevos, lo que tú quieras. Vale, me gusta que has mencionado el tema de las personas mayores también, porque clásicamente se asociaba a batidos de proteína a culturistas, ¿no? A gente joven que quiere estar cuanto más grande mejor. Pero esta proteína en polvo, en realidad, los beneficios que nos puede aportar son mucho más amplios que estos, ¿no? Y no solo dirigido a esta población culturista. Por supuesto, a ver, es que la proteína realmente tiene muchas funciones dentro de nuestro organismo. No solo es la síntesis proteica, no solo es la ganancia de masa muscular, la reparación de ese tejido, de ese músculo, sino que la proteína también tiene funciones transportadoras, también tiene funciones enzimáticas, también tiene funciones inmunológicas para la síntesis de anticuerpos. Entonces, realmente la proteína es esencial. Y si no consumimos proteína, poco a poco nuestro cuerpo va a ir tirando de su almacén, que son los músculos, sus reservas de proteína, para sintetizar todas estas moléculas, enzimas, anticuerpos, etcétera, que necesita para su día a día para sobrevivir. Entonces, un consumo adecuado de proteína, pues obviamente nos garantiza salud. Un consumo inadecuado, insuficiente, pues obviamente va a provocar una deficiencia en nuestro organismo que va a tener que ser, digamos, recuperada de otra manera. En este caso, nuestros almacenes, que son los músculos. Que lo mismo ocurre con la grasa. Cuando nosotros estamos en déficit calórico, consumimos muy poca cantidad de comida, o estamos en un proceso de que estamos en ayuno, pues nuestro cuerpo tiene que tirar de algún lado para funcionar. Pues esa energía la coge de la grasa, lo coge de los depósitos de glucógeno, que es nuestro, vamos a decir, pequeño almacén de hidratos de carbono en nuestro cuerpo. Pues como la proteína tiene una función tan esencial, debemos ingerirla. Y una forma adecuada de llegar a los requerimientos diarios pues puede ser la proteína en polvo, ya sea proteína de soja, proteína de guisante, proteína de suero de leche, proteína de carne, que también hay. O sea, hay muchísimos tipos de proteínas. Algunos pueden ser más interesantes que otros por la cantidad de aminoácidos esenciales que contienen, pero digamos que todos son fuentes útiles, vamos a decirlo así. Luego iremos analizando estos diferentes tipos, a ver que nos vayas enseñando cómo elegir una buena proteína paso a paso. Pero ahora me gustaría tocar un poco el tema de los requerimientos que has mencionado. Y es claro, hemos dicho, esta proteína en polvo puede ser una ayuda para cumplir estos requerimientos. Vamos a ver cuáles son, ¿no? ¿Cuánta proteína necesitamos consumir en nuestro día a día? Y cambian estos requerimientos en función de, pues si eres una persona deportista o ya eres una persona mayor, eres sedentario. Pues mira, durante estos últimos 20 años se ha hablado muchísimo de los requerimientos de proteína y siempre se ha dicho, y tiene lógica, de que a mayor actividad física, a mayor intensidad física de los entrenamientos, pues mayor cantidad de proteína vas a necesitar. También en función de la dieta que lleves. Es decir, si estás en una dieta donde hay un superávit energético, donde estás consumiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita, pues realmente no necesitas tanta proteína como si estás en déficit calórico, como si estás perdiendo grasa, porque tu cuerpo va a intentar, digamos, perder grasa, pero también va a perder masa muscular si no le das suficiente proteína. Entonces, dependiendo de varios factores, digamos que podríamos establecer que se pueden recomendar más cantidad de proteína o menos. El tema aquí está en que muchos de los estudios que se evaluó, digamos, la ingesta necesaria o los requerimientos necesarios de proteína, pues no se tuvo en cuenta la cantidad de proteína que venía ingiriendo el sujeto o la persona que estaba bajo el proceso de investigación. Y esto es fundamental, porque a nivel fisiológico, nuestro cuerpo adapta, digamos, la excreción de proteína en la orina en función de la cantidad de proteína que venga ingiriendo en la dieta. Entonces, si tú eres una persona que vienes consumiendo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, tu cuerpo va a intentar, digamos, mantener una homeostasis, un equilibrio, y va a excretar pues proteína, o va a ser, digamos, un punto deficiente en función de esos 2 gramos de proteína. Y si tú consumes más, pues obviamente vas a poder ganar masa muscular, vas a poder perder grasa, etc. Pero tu cuerpo se va a acostumbrar a la ingesta que tú le des. ¿Qué pasa? Que si yo te digo 2 gramos de proteína es la cantidad óptima para ganar masa muscular. Porque hay estudios que dicen que con 2 gramos de proteína, pues una muy buena cantidad de proteína. ¿Qué pasa? Si yo vamos a poner, si tú, por ejemplo, vienes consumiendo 3 gramos de proteína y pasas a consumir 2, durante un tiempo, hasta que tu cuerpo se, digamos, equilibre, vas a estar perdiendo masa muscular, porque tú estás acostumbrado a ingerir 3 gramos de proteína y te estoy metiendo menos. ¿Qué pasa? Que si yo estoy acostumbrado a 1,5 gramos y paso a consumir 2, yo voy a estar ganando masa muscular, si hago las cosas bien, obviamente. Entonces, los requerimientos de proteína pueden depender de varios factores, pero el factor más importante es a qué cantidad de proteína o qué cantidad de proteína vienes ingiriendo tú en tu dieta habitual. Porque eso va a determinar
con qué cantidad de proteína puedes ganar masa muscular y con qué cantidad de proteína pues no vas a ganar masa muscular, sino durante un tiempo vas a perderla. Entonces, es muy importante establecer cuánto vienes consumiendo, porque con poca cantidad de proteína, los famosos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal que estableció la OMS ya hace bastantes años, como ingesta mínima diaria de proteína o recomendaciones de requerimientos proteicos diarios, con esa cantidad se puede ganar masa muscular. Pero ¿qué pasa? Solo si estás acostumbrado a esa ingesta o una ingesta menor. Si yo vengo consumiendo 2 gramos de proteína, hasta que mi cuerpo se equilibre hasta esos 0,8, yo voy a perder masa muscular, no me queda otra. Pero todo el mundo puede ganar masa muscular con 0,8 si durante un tiempo se está con 0,8. También es cierto que una cosa es posible, que algo sea posible, y otra cosa que sea lo óptimo. Quizás lo óptimo sea más, porque bueno, a día de hoy no se tiene a ciencia cierta un consenso de cuánto es la cantidad óptima de proteína para ganar masa muscular, pero lo que sabemos es que con poca proteína se puede ganar masa muscular y que con muchísima proteína pues no vas a ganar más masa muscular ni tampoco es algo necesario. ¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al fitness o a la nutrición, pero no sabes si la universidad es para ti? Esto te interesa. Nuestros amigos de Fit Generation han lanzado 2 grados universitarios muy especiales. El primero de ellos en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializado en fitness y alto rendimiento. Y el segundo en Nutrición Humana y Dietética, especializado en salud y nutrición deportiva. ¿Y qué es lo que los hace diferentes? En lugar de durar 4 años, duran 3. Las clases y los exámenes son 100% online y los profesores que las imparten son referentes en el sector como el doctor Adrián Díaz Rúa. Si quieres conocer más detalles como el plan de estudios completo, los precios y mucho más, te vamos a dejar un dossier informativo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para que puedas echarle un vistazo. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Vale, entonces así un poco de resumen para ver si nos hemos enterado bien nosotros. Quizá no se necesite tanta proteína como se pensaba anteriormente para ganar masa muscular. No tenemos la cifra exacta perfecta, tampoco hace falta. Lo que pasa es que si nosotros vamos bajando el consumo de proteína porque vemos que no necesitamos tanta, durante un tiempo como que nuestro cuerpo tarda en cerrar el grifo, ¿no?, de proteína que excreta. Entonces, en ese tiempo vamos a estar en un balance negativo, vamos a decir, proteico. Eso es un balance de nitrógeno negativo, que es lo que hace que nuestro cuerpo pues esté excretando más proteína de la que esté absorbiendo y por lo tanto pues va a perder masa muscular, porque el músculo, como he dicho, es la reserva de nitrógeno. Que esto a nivel individual, claro, cuando una persona diga, vale, pues he escuchado a tal persona, pues por ejemplo a Gonzalo, ¿no?, que habla mucho de estos temas, sí. Vale, pues no necesito tanta. Entonces él empieza a probar a consumir menos y ve que realmente está perdiendo, que no está ganando músculo y dice, ¿lo ves? Necesito más. Claro. Entonces es un tema complicado. Está ese periodo de adaptación. Una vez superado ese periodo de adaptación, pues puedes ganar proteína o puedes ganar masa muscular con menos proteína. Porque se sabe más o menos de cuánto es este tiempo. ¿Llega a ser 2 semanas, un mes? ¿Cuánto es? Es que depende de cómo cambies tu ingesta. Es decir, si yo paso de 2 gramos a 0,8 de golpe, pues a lo mejor, de un día para otro, pues a lo mejor en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, pues puedo conseguirlo. Si yo voy haciendo de forma más gradual, pues a lo mejor la pérdida de masa muscular se da de forma más lenta o casi no se da, pero voy a tardar más tiempo en adaptarme a esa nueva ingesta. Entonces ahí cada uno que decida lo que quiere hacer. O sea, porque realmente yo digo, o sea, que se pueda no significa que todo el mundo lo tenga que hacer. Es decir, yo consumo aproximadamente pues, 2 gramos de proteína por kilo de peso, pero porque yo vengo acostumbrado a una ingesta de 2,2 gramos de proteína prácticamente todo el año y mi dieta habitual me gusta, no es, no estoy poniendo en riesgo mi salud, porque con 2 gramos de proteína a largo plazo no hay ningún tipo de riesgo y aunque priorizo el consumo de fuentes vegetales, de hortalizas, de frutas, de verduras, yo estoy contento con mi dieta, estoy a gusto y voy a seguir manteniéndola. No quiero renunciar a mi dieta habitual por, digamos, tener, en todo caso, mayor esperanza de vida si consumo 1 gramo de proteína por kilo. Vale, entonces, aunque no necesitemos tantos gramos, pues si estás contento, no hay ningún problema con consumirlos. Y la siguiente pregunta que se me ocurre es, ¿necesitamos realmente suplementarnos con esa proteína en polvo para llegar a nuestros requerimientos? En absoluto, en absoluto. Yo considero que la proteína en polvo es como un producto procesado de supermercado. Es decir, ¿necesitamos consumir yogures de proteína del Mercadona? No. ¿Que nos queremos dar el capricho de consumir yogures proteicos del Mercadona para satisfacer nuestros requerimientos de proteína y por darnos el capricho? Perfecto. Es totalmente viable. O sea, hay fuentes proteicas que pueden llegar a ser, digamos, más saludables si miramos a largo plazo riesgo cardiovascular, todo tipo de enfermedades, etcétera. Pero vamos a decir que los batidos de proteína podrían considerarse un buen procesado.
O sea, una fuente de proteínas libre de colesterol, libre de grasas saturadas, porque pueden tener muy poquita grasa, y es una fuente muy concentrada de proteína, con lo cual, aparte de la utilidad de que te lo puedes llevar a cualquier sitio, de precio más o menos también podemos decir que es barato, y que ahora, vamos, los batidos de proteína no es como antes. Ahora los batidos de proteína están buenísimos. Tienes batidos de proteína de conguitos, de lacasitos, de cacaolat, del sabor que tú quieras, y ya no es como antes que la gente se toma el batido de proteínas tapándose la nariz. Sí, bueno, eso a nosotros nos ha pasado. Que lo que te iba a decir que, claro, buen procesado dependerá de los ingredientes que tenga, ¿no? Tampoco podemos decir, sí, todos los batidos de proteína son sanos, porque entiendo que algunos tendrán cosas que no son tan sanas. Exacto, hay, digamos, diferentes calidades en función de los aditivos que contengan, de la composición que contenga. Incluso algunos, aunque no sean sanos, digamos que son menos interesantes, porque hay ciertas marcas que lo que hacen es, para tener más margen de beneficio, pues cortar la proteína con, por ejemplo, aminoácidos no esenciales para abaratar costes y, obviamente, pues ganar más dinero, porque mucha gente no sabe interpretar el etiquetado de una proteína y compra pues la proteína más barata o la que más le llame la atención. Vale, entonces además de este factor de conveniencia, ¿no? Pues que te lo puedes llevar a cualquier lado el batido, que puede estar rico, el factor precio que hemos hablado, también estaría que, pues por ejemplo, nosotros, sí que lo decimos ya, tomamos proteína en polvo, también un poco para reducir el consumo de estas otras fuentes de proteína, que eso ya, ese es otro tema, que ahí pueden tener su rol. Yo siempre he pensado, no es necesario el batido, no digo que ahora lo sea, pero claro, si estás haciendo ahí ese intercambio, quizás sí que pueda merecer más la pena. Claro, si tú, por ejemplo, quieres reducir el consumo de carne, pescado, huevos, es decir, el consumo principalmente de grasas saturadas y colesterol, porque por decisión propia, porque eres una persona que tiene factores de riesgo cardiovascular o tienes el perfil lipídico pues alterado, es una buena sustitución. Obviamente la mejor sustitución siempre serían fuentes de proteína vegetales, porque pues, se ha demostrado que pueden reducir el colesterol y mejorar, digamos, todos los parámetros relacionados con el perfil lipídico, pero sí que es una buena fuente en comparación, pues, para reducir el consumo de grasa saturada y colesterol. Entonces sí, lo veo muy interesante en ese contexto. Vale, ya hemos hablado un poco como las generalidades, ¿no?, de la proteína, pero ahora lo que querrá mucha gente que ha entrado a este vídeo es yo cómo elijo una buena proteína. Y entonces eso es lo que vamos a intentar guiarles paso a paso. Porque yo, para preparar esta entrevista, entré a a varias páginas de suplementación, y entonces, claro, entras a donde pone suplementos, proteína. Eso es un mundo entero, porque tienes que si whey, concentrado, hidrolizado, caseína, proteína de huevo, tienes un montón. Y entonces la gente un poco, yo creo que se puede sentir abrumada. Sí. Entonces, si te parece, puedes ir explicándonos un poco qué diferentes tipos tenemos, en qué se diferencian, lo que quieras destacar de ellas. Aquí ya te pasamos la pelota un buen rato. Vale, pues a ver, dentro de las proteínas existen muchísimos tipos. La más conocida es la proteína de suero leche, la proteína whey. Y dentro de la proteína whey tienes principalmente tres tipos. La proteína concentrada, que es la más barata, la que más cantidad de grasas y carbohidratos tiene, porque es la menos pura. Es menos pura, básicamente, tiene un poquito menos de proteína y un poquito más de grasa y un poquito más de hidratos de carbono. Y contiene lactosa. Luego está la proteína aislada, que básicamente es una proteína que está mejor filtrada y, por lo tanto, pues tiene más cantidad de proteína, poquito menos de grasa, o casi no tiene grasa, muy poquita, y menos hidrato de carbono. Y prácticamente no tiene lactosa, contiene muy, muy poquita cantidad de lactosa. Entonces, una persona intolerante a la lactosa, pues casi seguro va a poder consumir proteína aislada, porque la cantidad de lactosa puede ser inferior al 0,5%, con lo cual son medio gramo por cada 100 gramos de producto. Normalmente los batidos son de 25, 30, 35 gramos, con lo cual estás tomando 0,05 gramos de lactosa. Eso no es nada. Casi todo el mundo lo podría digerir perfectamente. Y luego tenemos la proteína hidrolizada, que básicamente es romper la proteína en fragmentos más pequeños, sea del tipo que sea. Puede ser una proteína hidrolizada de una proteína concentrada o puede ser una proteína hidrolizada de una proteína aislada. Si es una proteína hidrolizada de una proteína concentrada, pues obviamente va a tener un poquito menos de proteína que si es de una proteína aislada. Pero básicamente es que una pequeña fracción de esa proteína está predigerida y, por lo tanto, se digiere un poquito mejor. Tampoco es algo reseñable porque la fracción de hidrólisis, digamos, de predigestión de esa proteína es pequeño. Es del 3 al 10, máximo del 30%. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú rompes la cadena de aminoácidos de una proteína, los aminoácidos en su forma libre tienen un sabor muy, muy amargo, muy malo. Entonces, no se comercializan proteínas hidrolizadas del 30%. Se comercializan normalmente entre el 3 y el 10%.
por el factor del sabor, porque sabe tan malo que entonces la gente no se lo tomaría. A día de hoy la gente se toma el batido de proteínas para disfrutar de un buen sabor, de un sabor rico. Antes la gente se tomaba el batido de proteína pues por tomar proteína, aunque fuera, vamos, aunque tuviera ganas de vomitar y tapándose la nariz. Pero a día de hoy no se hace. Y de hecho, pues la proteína hidrolizada pues ya no tiene tantas ventas y digamos que es más cara y a día de hoy pues casi todo el mundo compra proteína concentrada o proteína aislada. Ahora, quitando la proteína de suero, que es el producto más vendido, pues ahí están las caseínas. Las caseínas es, digamos, la proteína, digamos, principal que tiene la leche. Normalmente pues tiene más caseína que proteína de suero. Y esta caseína tiene la peculiaridad de que espesa más. Entonces, a diferencia de las proteínas whey, que son tan diseñadas para tomarlas en forma de batido, la caseína te la puedes hacer con una cuchara como si fuera una papilla, una crema. Y por lo tanto, pues mucha gente pues prefiere este tipo de proteína porque le sacia. Es como comerte un yogur proteico. Dentro de las proteínas vegetales hay un mundo, hay muchísimas fuentes de proteína, la más conocida es la de soja, pero también se hacen combinaciones de guisante con arroz o guisante con arroz y cáñamo. Hay un montón de fuentes proteicas, de levadura de cerveza, o sea, hay un montón. Y aunque la más conocida es la de soja o la mezcla de arroz y guisante, estas proteínas tienen un perfil de aminoácidos normalmente un poquito inferior a las proteínas de suero o a las proteínas de origen animal, pero muchas veces lo que se hace ya es mejorar el perfil de aminoácidos pues haciendo combinaciones o añadiéndole aminoácidos esenciales a esa proteína para que, digamos, equiparar un poco la calidad de las proteínas. Y también tienen la peculiaridad de que espesan mucho, más que la caseína incluso. Entonces, vamos, te puedes hacer un porridge con proteína de soja o con proteína de arroz o guisante y es muchísimo más saciante. De hecho, el boom de la proteína de soja o proteínas vegetales ha empezado hace 4 o 5 años y ahora mucha gente que no es vegana consume este tipo de proteínas porque son muy saciantes. Y entonces, para gente que quiere perder peso, pues obviamente le renta. Y muchas veces son hasta más baratas que las proteínas de suero. Entonces, le renta por 2. O si quieres reducir el consumo de alimentos de origen animal, te renta ya por 3. O sea, tiene muchos beneficios y cada vez pues, se vende más. Y luego tenemos otras fuentes de proteínas que ya no son tan comercializadas. Hace años sí que se vendía bastante, como la proteína de huevo o como la proteína de carne o como la proteína de colágeno. A día de hoy la proteína de colágeno se utiliza mucho para productos anti-aging, productos de belleza, porque el colágeno participa en la formación de la piel, del pelo y de las uñas. Entonces se vende mucho como complemento o suplemento beauty, o sea, para beauty, anti-aging, sobre todo enfocado a chicas que quieren pues eso, mejorar la calidad de la piel, del pelo, de las uñas. Y realmente para ganar masa muscular no es lo más óptimo. Digamos que es la peor fuente de proteínas para el tema de la ganancia de masa muscular. Pero por el hecho de que tiene mucha cantidad de aminoácidos no esenciales, que sí están en los tendones, en los ligamentos, en las uñas, en el pelo, en la piel, pero no están en el músculo. Entonces no es tan útil para, digamos, enfocado al mundo del gimnasio. Pero bueno, dentro de todas esas fuentes proteicas, las mejores, como hemos comentado, pues son las proteínas de suero, la proteína caseína o la proteína de soja o de vegetales. Las de carne también tienen muchos aminoácidos no esenciales. La de huevo es mucho menos frecuente verla, o sea, hay pocas marcas que tengan proteína de huevo. Y la proteína de colágeno pues también no se vende mucho como para ser consumida como fuente de proteína principal. De hecho, lo que se hace es que algunas proteínas de suero, proteínas whey, se corta con proteína de colágeno, que le llaman proteína hidrolizada, pero cuando no te especifica proteína hidrolizada de suero de leche, es realmente colágeno, que es una fuente de proteínas barata y de mala calidad. Y que, tiene normalmente un porcentaje de proteínas incluso hasta superior, pero de nada sirve que tenga un porcentaje de proteínas superior si los aminoácidos que tiene son no esenciales en su mayoría, entonces realmente no te está aportando mucho. Vaya resumen más interesante, ¿no? Nos has ido cubriendo un poco todo. Me han surgido varias dudas así un poco ya más concretas que creo que podemos ir resolviendo ahora. La primera es, hablabas de aislado, de concentrado, en función del porcentaje de proteína que pueden llegar a tener. ¿Qué porcentajes son estos? Que es un poco lo que hablábamos antes de fuera de cámaras. Pues mira, la proteína aislada de suero de leche normalmente contiene entre un 80 y un 90% de proteína. Y la proteína concentrada tiene normalmente entre un 65 y un 80%. Esto va a depender de la materia prima que se utilice y también del sabor del producto. ¿Por qué digo del sabor? Pues porque no va a ser lo mismo la cantidad de aroma y de ingredientes que vaya a tener una proteína de sabor natillas, que a lo mejor solo lleva
o chocolate blanco solo lleva aroma que los ingredientes o la cantidad de ingredientes que tiene que llevar una proteína de sabor con guitos o sabor chocolate. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para tener el sabor chocolate tengo que añadir un 10% de cacao desgrasado, de cacao en polvo, de lo que sea. Entonces, para meter ese 10% de cacao, tengo que restar un 10% de materia prima de proteína. Entonces, la cantidad de proteína tiene que ser inferior, porque a pesar de que el cacao tenga proteína, no tiene la misma concentración que tiene la materia prima de la proteína en polvo. Por eso digo que a lo mejor una proteína aislada de sabor chocolate blanco o natillas, que son sabores que tienen muy poquita cantidad de aroma y un poquito de edulcorante, pues pueden tener 88, 89% de proteína. Pero a lo mejor un sabor chocolate, pues te queda en 80, 81 en una proteína aislada. Y aproximadamente un 10% menos en el caso de las proteínas concentradas. En vez de tener pues cerca de 80 gramos de proteína, un sabor de natillas, en proteína concentrada, pues en sabor chocolate, pues a lo mejor se te queda pues en 70, 65, no suelen bajar de 65, pero vamos, entre 65 y 80 es lo normal en concentrados y entre 80 y 90 en proteínas aisladas. Entonces, por ejemplo, si yo veo en un paquete, en un envoltorio que tiene 95%, por ejemplo, o 98%. Es completamente imposible, porque lo que es la materia prima, el aislado de proteína de suero de leche, como tal, las mejores materias primas del mercado llegan a un 92% en seco. Es decir, lo que se hace es coger el suero de leche, que es la fracción de proteína que tiene la leche cuando se hace el queso, lo que se retira, que es, vamos a decir que es un líquido con agua y con proteína, se quita toda el agua, se concentra al máximo, eso tiene un 92% a lo sumo. Entonces, y eso tiene que tener en cuenta la humedad, que la humedad suele ser una humedad relativa entre el 3 y 4%. Es decir, la humedad que hay dentro del bote de proteínas, pues obviamente deberíamos de tenerla en cuenta a la hora de hacer etiquetado. Pero bueno, aunque dijéramos la cantidad de proteína en materia seca, 92%, vale. Ahora le voy a meter sabor. Entonces ya no puede ser 100% proteína. Vamos a meterle un 1% de aroma o un 2% de aroma. Vamos a meterle 500 miligramos de edulcorantes, de 300 miligramos de sucralosa o 200 miligramos de sucralosa y 300 miligramos de stevia. Vale, es un 0,5% menos que tenemos que retirar de proteína. Que queremos meterle un estabilizante o queremos meterle un espesante, goma guar, para que tenga una textura pues más espesita. Todo eso va restando en la cantidad de materia prima que utilizamos. Entonces va a contener menos proteína ese producto final. Si ya partimos de máximo 92, no puede ser que tenga 95. Tendrá 90, que ya es muchísimo, que normalmente no llega a 90, 89 suele ser lo máximo, y de ahí para abajo, 88, 87, 86, 85, 84, sabores de chocolates que no hay ninguno que creo que tenga por encima de 82, porque nada que metas un 8% de cacao, que es lo normal, entre un 8 y un 10% para un sabor chocolateado, te tiene que bajar 82 por narices. Entonces, después de toda esta información, un poco para simplificar a la gente, ¿en qué factores deberíamos fijarnos a la hora de escoger nuestra proteína? Vale, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos comprar. O sea, ¿queremos comprar una proteína aislada? ¿Queremos comprar una proteína concentrada? ¿Queremos comprar una proteína caseína? Lo que queremos comprar es lo primero que tenemos que saber. A partir de ahí, si por ejemplo queremos comprar una proteína aislada, que suele ser la más cara, vamos a los ingredientes. Siempre vamos a los ingredientes. Y aquí el orden es fundamental. Por orden vamos a tener en mayor concentración el ingrediente hasta el final. Aunque sí que es cierto que hay una excepción. Por debajo del 1%, si hay menos de un 1% de un ingrediente, no tienen por qué estar en orden. Es decir, si la sal tiene 0,8, la sucralosa tiene 0,3 y yo qué sé, el espesante tiene 0,9, pues pueden no estar en orden. Pueden ponerse uno antes que otro. Aunque normalmente los edulcorantes se ponen al final de todo. Entonces, lo más importante es, vale, vamos a la etiqueta, vamos a los ingredientes. Como norma general, cuantos menos ingredientes, mejor. Al igual que los productos procesados, normalmente, cuantos menos ingredientes, mejor. Pero no es una regla que se cumpla al 100%, porque si tú vas a comprarte, yo qué sé, una fritura de verduras, pues a lo mejor que tenga 10 verduras diferentes, tampoco tiene nada de malo, o sea, en absoluto. En el caso de las proteínas, pues obviamente lo principal que debe tener es la materia prima del tipo de proteína que nosotros queremos comprar. Vamos a comprar una proteína aislada. ¿Qué queremos ver? Pues proteína de primer ingrediente, proteína aislada de suero de leche. Es lo que queremos comprar. Ahora, a continuación, ¿qué debería tener si fuera una proteína perfecta? Bueno, pues en función del sabor que sea, pues va a llevar un aroma. Normalmente el aroma no especifica aroma a conguitos, aroma a cacaolat, aroma. Y a continuación, pues lleva
un edulcorante o dos edulcorantes, sucralosa o sucralosa más stevia, casi siempre es lo más habitual a día de hoy, una doble edulcoración. ¿Por qué llevan doble edulcoración? Pues porque digamos que existe una normativa que exige que en los productos en polvo de proteína pues no se pueda meter más de cierta cantidad de cada tipo de edulcorante. Entonces, para no sobrepasar los límites y tener un producto suficientemente dulce y apetecible para el consumidor, pues normalmente se hace una doble edulcoración. Sucralosa más stevia es lo más habitual. Y pues algunas veces se utilizan pues algunos estabilizantes o espesantes, pues como goma guar, goma arábica, goma santana, en pequeñita cantidad, pues para dar un poco más de textura a la proteína, pero no tiene por qué ser obligatorio. Y eso sería perfecto, ya es que no necesita nada más. Algunas veces se añade algo de sal para potenciar el sabor, algunas veces se añade algún colorante pues para dar un color a la proteína, pero no es algo necesario. Tampoco tiene por ser algo negativo, porque que a lo mejor se utilice un 0,2% de colorante, ya ves, lo que te está restando es nada y menos. Pero otra cosa es que a una proteína pues se le añadan aminoácidos, por ejemplo, para abaratar costes, por ejemplo, o para, digamos, enmascarar que esa proteína realmente no tiene tanta proteína como se indica el etiquetado. ¿Por qué? Porque para determinar qué cantidad de proteína tiene un producto de proteína, lo que se hace es analizarlo. Y se establece la cantidad de proteína en función de la cantidad de nitrógeno que desprende esa proteína. Y luego se realiza un cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Que los aminoácidos contienen nitrógeno. Y entonces, si yo a una proteína quito proteína y añado ciertos aminoácidos, puedo inflar el valor de nitrógeno que tiene esa proteína y, por tanto, puedo inflar el valor de proteína. Aunque no sea real, digamos que estoy engañando al consumidor para hacerle creer que tiene más proteína de la que tiene. Entonces, no es algo recomendable, es algo que debemos de evitar. Cuando nosotros vemos un etiquetado que contenga, pues, después de la proteína, aminoácidos como L-glicina, L-arginina, BCAAs, leucina, citrulina, betalanina, todo lo que acaba en ina, prácticamente creatina, aunque ahora ya no se suele utilizar tanto. La creatina es un suplemento que muchas veces, hace años, se añadía a la proteína para, digamos, inflar el porcentaje proteico o, digamos, hacer marketing de decir, esta proteína es una proteína completa, lleva creatina, lleva BCAAs, lleva de todo lo terminado en ina prácticamente. Y realmente no nos interesa. Tú cuando vas a comprar proteína, tú lo que quieres es que te den proteína. Cuando vas a la carnicería y vas a comprar carne, quieres que te den carne, no quieres que te metan, yo qué sé, especias, o tú vas a comprar la carne, no quieres que te den patatas fritas o lo que sea. Entonces, pues eso es lo ideal, que no tenga nada añadido. Ha habido muchísimo fraude durante muchos años, a día de hoy sigue habiendo, pero menos. De hecho, uno de los aminoácidos que más se utiliza para cortar la proteína, porque es barato y porque da buen sabor, es la L-glicina, que es un aminoácido no esencial que está presente de forma natural en todas las proteínas, pero también se puede comercializar aislado. Y es un suplemento que incluso se podría utilizar para mejorar el descanso. Tiene un pequeño efecto sedante, vamos a decirlo así, que nos ayuda a mejorar el descanso. Pero se añade muchas veces a las proteínas, o en ciertas ocasiones, para tener que usar menos cantidad de materia prima, que es más cara, y que además potencia el sabor de la proteína, y que además, si hacen un análisis de esa proteína, como la glicina aporta más nitrógeno que la proteína, pues nos inflaría el porcentaje proteico del producto. Entonces, es un todo en uno. Y yo cuando empecé a divulgar acerca de suplementación, esto lo comenté muchas veces. Muchas marcas añaden glicina para abaratar costes y para inflar el porcentaje proteico del producto. ¿Y qué hicieron algunas empresas? Pues seguir haciéndolo, seguir introduciendo la glicina, pero cambiarle el nombre y llamarle potenciador E640. Y a día de hoy hay empresas, incluso españolas, que siguen poniendo en el etiquetado de segundo ingrediente, tercer ingrediente, potenciador E640. Como nadie sabe lo que es, pero es L-glicina, es lo mismo. Entonces, bueno, pues hay que saber estas cosas, hay que saberlas para que no nos engañen. Que no pasa nada por consumir una proteína que tenga este aminoácido, porque tú vas a consumir glicina igualmente dentro de la proteína, pero te están cobrando por algo que tú realmente no quieres y que es inferior. Tú querrías una proteína que fuera lo más pura posible, no que tuviera un aminoácido no esencial añadido. Cuando empezabas esta respuesta, que me ha encantado, ha sido muy completa, decías, primero tenemos que partir de qué queremos consumir. El problema es que mucha gente igual pues dice, cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿qué proteína consumo? Ellos no saben ni siquiera qué opciones hay como para saber cuál de ellas le conviene. Entonces, en función de estos factores que nos has mencionado, pon que alguien quiere que tenga los menores problemas a nivel digestivo, que sea lo más pura, vamos a decir, posible dentro de estos porcentajes, que igual no le inflen demasiado el precio porque igual te dicen que lleva otras cosas extra para cobrarte más. ¿Cuál le convendría o cuál recomendarías, ya sé que es mejor personalizar al caso concreto, a una persona que estuviera viendo esta entrevista? Pues muy, muy, muy sencillo.
Si tú te quieres tomar la proteína en forma de batido, recurriría casi siempre a una proteína de suero. Y dentro de las proteínas de suero vamos a hacerte la siguiente pregunta. ¿Eres una persona con intolerancia a la lactosa o con, digamos, un intestino, un estómago delicado? Es decir, que sufres de problemas gastrointestinales o problemas digestivos. Vale, si es así, pues recurre a la proteína aislada. De esa manera te aseguras de que no vas a tener o no deberías tener problemas. Que eres una persona con un estómago fuerte, nunca tienes problemas de intolerancia a la lactosa ni nada, pues recurre a la barata, recurre a la concentrada, porque realmente la diferencia en cuanto a cantidad de proteína, grasas y carbohidratos es muy pequeña y muchas veces no merece la pena el gasto económico por tener 1 gramo, 2 o 2 más de proteína por cada servicio y 1 gramo o 2 menos de grasa por cada servicio. O sea, apenas merece la pena. Y la proteína concentrada, de hecho, normalmente pues está mejor de sabor. Entonces me quedaría eso, con concentrada para todo el mundo o aislada para aquellas personas con un sistema digestivo delicado. La hidrolizada ya ni la tendría en cuenta, ya ni me la plantearía. Y luego, si te la quieres comer con cuchara, quieres hacerte pues una papilla, un pudding, pues recurriría a la proteína vegana o a la proteína caseína. La vegana pesa más, entonces si buscas más saciedad, pues recurriría a una vegana. Si eres vegano, obviamente, pues no te queda más remedio. Pero las caseínas normalmente están un poquito más ricas, pero pesan un poquito menos. Entonces, bueno, es otra opción. Ambas se pueden tomar también en forma de batido. Lo que pasa es que vas a tener que utilizar mucha más cantidad de líquido, mucha más cantidad de leche o de agua, lo que tú quieras utilizar. Pero yo personalmente, este tipo de proteínas normalmente recurro a ellas en forma de pudding, en forma de crema, en forma de papilla. Entonces, dependiendo si te la quieres comer o si te la quieres beber, es fácil diferenciar y luego ya pues en función de tolerancias o sistema digestivo. El resto de tipos de proteínas como huevo, carne, colágeno, también las descartaría. No iría por ellas. Dentro de los productos, como os comentaba antes, de anti-aging, beauty y tal, hay muchas proteínas de colágeno o péptidos de colágeno, pero no como fuente proteica. Nunca los cogería como fuente proteica. Vale, perfecto. Comentabas lo de cuánto pesa la proteína vegetal y eso nosotros nos pasó la primera vez. Nosotros consumimos ahora proteína vegetal. Tanto hemos probado o de soja solamente o mezcla la que tú mencionabas de guisante con arroz y cáñamo. Claro, la proteína de guisante, eso es como arena. Cemento. Entonces, la primera vez que nosotros lo probamos en batido, eso no había quien se lo bebiera. Era claro como llevarte un puré. Claro, yo es que no me la podía, me la llevé al hospital súper contenta, tal, y es que no la podía ni tragar, Era claro. de taparse la nariz, ¿no? Sí, Casi. sí. Pero más por la textura, porque claro, no es una textura tan agradable. Eso es, una textura arenosa. También es cierto que las proteínas vegetales cuesta más sacar un buen sabor, porque hay que utilizar enmascarador de sabor, porque normalmente pues deja esa sensación de terrosidad, arenosa. No es como la proteína de suero, que es muy fácil enmascarar el sabor y taparlo. Pero en los últimos años sí que se han desarrollado bastantes proteínas con sabores bastante buenos, en proteínas de soja o proteínas de guisante y de arroz. Es más complicado tener un buen sabor, pero la de soja es la más fácil de enmascarar. O hay otra que es que muy pocas marcas la tienen de momento, pero de levadura, proteína vamos a decir de levadura, y esas también es muy fácil de tapar el sabor y cada vez se están desarrollando más proteínas con esa fuente proteica. Vale, porque nosotros eso lo que nos ha quedado al final es pasarlo a sólido. Es decir, nosotros la proteína en polvo ya la utilizamos pues para el porridge, ¿no? Para echar en algún yogur y así sí que está genial. Sí, está mucho mejor. Sí, yo animaría a la gente a hacerlo porque está muy bien. Claro. Una preocupación que puede tener la gente que diga, vale, pues yo o porque soy vegano, vegetariano voy a llevar esto, o porque quiero disminuir el consumo de animales, voy a probar esta proteína en polvo. Hemos hablado antes un poco de la calidad. Quiero que menciones un poco cómo pueden solucionar en mayor o menor medida estas proteínas vegetales el posible problema de la calidad, por un lado la de soja y por otro la mezcla. ¿Por qué la de soja suele ir aislada y por qué la mezcla se suele mezclar? Vale, pues a ver, realmente lo más importante es la cantidad total de proteína que nosotros consumimos en el día. Es decir, cumplir nuestros requerimientos. Llegar a esa ingesta que nosotros venimos haciendo de forma continua, pues para no caer en ese balance de nitrógeno negativo. A partir de ahí podría tener más relevancia, digamos, lo que es el timing, cómo distribuyes esa cantidad de proteína a lo largo del día. Lo ideal sería que fuera lo más repartida posible. Y a continuación, la calidad de esa proteína, es decir, qué cantidad de aminoácidos esenciales contiene y qué digestibilidad tiene esa proteína. Pero esto ya es, el pico de la pirámide. Esto ya prácticamente no tiene relevancia si tenemos en cuenta que estamos haciendo una ingesta proteica adecuada, consumir suficiente proteína. Entonces,
¿Cuál era la pregunta? Sí, o sea, ¿por qué la soja, por ejemplo? ¿Cómo puntúa la soja en esto y por qué solemos mezclar el guisante con el arroz? Vale, porque dentro de las proteínas vegetales, la soja es el tipo de proteína que más cantidad de proteína contiene, digamos, en concentración, y más cantidad de aminoácidos esenciales contiene. Entonces, es la fuente proteica de vegetal de más calidad. Y por tanto, muchas veces no se mezcla, se consume sola. Y luego la proteína de arroz o cereales con una mezcla de legumbres, como puede ser, pues eso, lentejas, guisantes, etcétera, pues lo que ocurre es que estos dos grupos de alimentos, cada uno es deficitario o contienen menos de un aminoácido esencial. En unos casos es lisina, en otros casos es metionina. Entonces, cuando se juntan, digamos que podemos hacer lo que se llama la complementación proteica para que no existan aminoácidos limitantes, porque uno tiene mucho de lo que le falta al otro y viceversa. Entonces, por eso sueles juntar pues, un cereal con una legumbre. Aún así, la fuente vegetal por excelencia, aunque tengamos una combinación de legumbres más cereales, la soja está por encima de todas, o prácticamente con la que te comentaba antes de levadura, que está se está poniendo de moda estos últimos años, pues es de las que más cantidad de proteína tiene y más cantidad de aminoácidos esenciales, que es lo más importante, porque aminoácidos no esenciales nuestro cuerpo puede sintetizarlos si los necesita, pero los esenciales no. Aún así, a mí hace 5 años, se me ocurrió la brillante idea de intentar hacer una proteína vegetal que fuera exactamente igual de calidad que una proteína de origen animal, que una proteína de suero. Entonces, esto es algo que hice y que fue, de hecho, o sea, no me quiero tirar los méritos, pero fue la primera persona del mundo que se le ocurrió porque yo era muy friki de analizar los etiquetados de las proteínas, mirar los perfiles de aminoácidos y tal, y se me ocurrió intentar pues, conseguir una proteína vegetal con la calidad de una proteína de origen animal, como el suero de leche. Entonces lo que hice fue, vale, este es mi producto de proteína, le voy a coger un 90% de proteína de soja, de aislado de soja, que es la proteína vegetal de más calidad, y ahora veo qué aminoácidos tiene en menor cantidad respecto a la proteína de suero de leche, que es la mejor tipo de proteína. Vale, tiene 2 gramos menos de leucina, tiene 3 gramos menos de treonina, tiene 1 gramo menos de valina. Vale, pues ahora voy a añadirle un 10% de aminoácidos esenciales en la proporción inversa a lo que los contiene, para intentar conseguir que el perfil de aminoácidos de la proteína de soja dopada, vamos a decirlo así, habiéndole hecho un aminospicking, sea prácticamente igual que el perfil de aminoácidos de una proteína de suero de leche. Entonces hicimos una proteína vegetal con la misma calidad prácticamente que una proteína de suero. ¿Y había quien se lo bebiera eso o no por lo de los aminoácidos? Sí, porque hasta el 10%, hasta un 15% vamos a poner, es tomable. Si añadiéramos más cantidad de aminoácidos esenciales de forma libre, no iba a ser posible, no iba a estar bueno. Pero con un 10% lo probamos y quedó bien de sabor y obviamente el perfil de aminoácidos es top. Ostras, vale, y está en el mercado ahora, ¿no? Sí, ¿Dices? sí, Vale, se llama Real Vegan Amino. Bueno, Amino Plus, le pusimos ahí un plus porque es una proteína mejor, vegetal. ¿no? Es una proteína vegetal con aminoácidos esenciales añadidos y es como pues, que tiene un perfil de aminoácidos superior. Que ya el de la proteína de soja es bueno, pero este es modificado para mejor. Vale, porque dopada quedaba mal, ¿no? Soja claro. Dopada era mejor. Exacto. Sí, sí. Vale. Porque luego esta proteína vegetal, claro, si ya la dopada es más o menos igual, esta pregunta casi que sobraría, pero incluso en las otras que no son exactamente iguales en el perfil de aminoácidos, ha habido estudios que han comparado a nivel de outcomes, iba a decir, a nivel de resultados, sí. Tipo a nivel de masa muscular, si es igual tomar proteína en polvo vegetal que no, a nivel de fuerza, ¿qué se ha visto? En la mayoría de los estudios no hay diferencias significativas. Hay algún estudio donde sí se ve cierta superioridad de la ingesta de proteínas de origen animal respecto a proteínas única y exclusivamente de proteínas de origen vegetal, pero la mayoría de estudios a día de hoy se encuentra de que no hay diferencias significativas cuando igualas la cantidad de proteína o igualas la cantidad de aminoácidos esenciales, que en el caso de las proteínas vegetales, pues normalmente pues, tiene un poquito menos de aminoácidos esenciales. Pero ya os digo que lo más relevante, como comentaba al principio, es la cantidad de proteína total y que tú hagas una ingesta controlada de esa de proteína constante. Es decir, que no la reduzcas. Siempre que no la reduzcas y tú hagas las cosas bien, entrenes, descanses, vas a ir progresando y vas a ir ganando masa muscular. Otra cosa es que tú empieces a reducir de forma involuntaria o de forma inconsciente la cantidad de proteína que tú vienes ingiriendo. Entonces sí que de forma natural tu cuerpo va a tender a perder masa muscular. Aunque sea poco, va a perder, porque no estás dando ese superávit o ese balance de nitrógeno
neutro o positivo que tu cuerpo va a atender. Es decir, porque si tú entrenas, tu cuerpo va a querer recuperarse y hacerse más fuerte frente a ese estímulo que tú le has dado. Entonces, tú si llevas una ingesta proteica estable y tú entrenas, tu cuerpo va a tender a guardarse, a almacenarse proteína porque quiere hacerse más fuerte frente a ese estímulo que tú le has dado y que a tu largo plazo pues te cueste menos o rompas menos fibras para el mismo esfuerzo, para darle el mismo estímulo. Entonces siempre vas a estar en un balance de nitrógeno positivo si tú ingieres la misma cantidad de proteína porque tu cuerpo se vuelve más eficiente utilizándola. Entonces, partiendo de que llegar a esa cantidad es lo más importante, ¿hay alguna diferencia en cuanto a en qué momento del día nos tomamos la proteína? Pues realmente apenas hay diferencia. Sí que es cierto que después de entrenar se produce un pico de síntesis proteica, es decir, de utilización y asimilación de aminoácidos para reparar el tejido muscular dañado, pero este pico realmente no es un pico que lo que se llama la ventana anabólica, de que se produzca ese pico y a la hora, a las 2 horas se cierre. No, se produce un pico y este pico es mantenido y va disminuyendo poco a poco hasta pasadas 24, 48 horas o incluso 72 en función de tu nivel de actividad física que hagas. Es decir, si tú eres una persona novata, tú entrenas hoy y durante 3 días tu cuerpo va a estar asimilando y utilizando mucha cantidad de proteína para reparar el tejido dañado y para crear nueva masa muscular. Si tú eres una persona avanzada que llevas 20 años entrenando, 10 años entrenando, pues a lo mejor ese pico que te va, digamos, a ayudar a ganar masa muscular o que va a estar sintetizando más proteína de la que estás degradando, pues va a durar solo 24 horas. Entonces, a mayor nivel de entrenamiento, pues obviamente vas a tener que entrenar más veces a la semana, pero una persona novata con menos entrenamiento pues puede ganar más masa muscular de forma relativa porque esta síntesis proteica se queda elevada durante más tiempo. Con lo cual, como nuestro cuerpo está continuamente degradando proteína, sintetizando proteína, degradando proteína, sintetizando proteína, realmente lo que deberíamos hacer es más o menos un reparto equitativo de esta proteína a lo largo del día. Vale, entonces llegar a la cantidad suficiente y entrenar de forma regular. Eso es. Estas dos ya lo van a conseguir. Eso es. Y ahora has mencionado lo del reparto equitativo. ¿Es por eso que se decía antes de que no podemos absorber más de tal cantidad, más de tantos gramos de proteína por comida? ¿O por qué sería esto? Más o menos sí que es por eso, pero está mal explicado. No es que no se pueda absorber más de 30 gramos o 35 gramos de proteína por comida. Se va a absorber absolutamente toda. Ahora, utilizar esa proteína como recurso para la síntesis de proteína miofibrilar, la del tejido muscular, sí que tenemos un tope. Si tú ingieres más, lo que vamos a utilizar con esa proteína que no podemos utilizar para sintetizar nueva proteína, para sintetizar nuevo músculo, mejor dicho, pues es oxidarla, es utilizarla como fuente de energías. Entonces, por eso, si nosotros consumimos, vamos a poner 200 gramos de proteína al día y hacemos 4 comidas, lo ideal sería que hiciéramos 50, 50, 50, 50. No sería útil no sería eficiente hacer 100, 25, 25, 50. ¿Por qué? Porque vamos a desperdiciar mucha cantidad de proteína en la primera ingesta y entre la segunda y la cuarta ingesta vamos a no llevar esa síntesis proteica, no vamos a llevar el coche a las máximas revoluciones que puede ir. Es decir, con 40 gramos de proteína a lo mejor pues ya llevamos el coche a tope, pero si estamos consumiendo 25 nos estamos dejando 15 que podríamos estar guardándonos, almacenándonos como fuente de proteína para ese tejido muscular. Vale, entonces sin obsesionarse tampoco, porque lo más importante es lo que hemos dicho antes, pero si alguien las puede repartir en vez de concentrar toda la proteína en una sola comida, y ahí quizá puede ayudar también la suplementación. Exacto. La suplementación, yo donde más interesante la veo es aquellas personas que quieren hacer alguna comida fuera de casa, una media mañana, una merienda, que es un recurso muy sencillo, llevarte un batido de proteína, una pieza de fruta, unos frutos secos. Es algo saludable, sencillo, una forma de no caer en los snacks de vending, máquinas de vending, que normalmente pues, es donde la gente come peor, porque a la hora de comer, si tú quieres ir a un restaurante, es fácil hacer una elección, vamos a decir, saludable o más o menos saludable, pero es muy difícil hacer correctas elecciones en el café de media mañana o la merienda de la tarde de la universidad en la cafetería o en la máquina de vending. Es realmente complicado. Entonces, ahí una fruta, frutos secos y un batido de proteínas pues puede ser una utilidad, un recurso muy, muy bueno. Otra cosa es que tú, por ejemplo, por las mañanas tengas poco tiempo y te digas, pues tío, me hago un batido de proteínas, me lo echo con los cereales, me lo como o salgo y me lo llevo en el metro, ¿sabes? O sea, es que por eso yo digo que son productos procesados y yo lo considero una herramienta útil, sencilla, a veces más o menos barata, dependiendo de lo que compres y sobre todo pues también sabrosa.
¿Y cuáles crees que son los errores más frecuentes que comete la gente a la hora de consumir estas proteínas en polvo? Pues nuevamente yo creo que es consumir más cantidad de la que necesitan o no tener un control sobre lo que consumen, porque cuando eres novato y a lo mejor no tienes ni idea de macronutrientes, de calorías, de nada, pues la gente se toma el batido después de entrenar y ya está, o se toma 2 batidos, uno antes de entrenar y otro después de entrenar y dice, de esta manera voy a ganar masa muscular. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de tu balance. Es decir, depende de la cantidad total de proteína que tú al final estés consumiendo en el día. Si tú se dedicas a comer, yo qué sé, bollos y solo tomas 2 batidos de proteína al día en preentreno y postentreno y el resto del día no comes ni carne, pescado, huevos, lácteos, o sea, te dedicas a comer, yo qué sé, bollería, donuts, pues a lo mejor no estás llegando a tus requerimientos de proteína, pero vamos, con 2 batidos de proteína al día, pues mucha gente ya los cumple. Por eso digo que no es necesario, es un recurso. O sea, no es necesario en absoluto tener que suplementarte con proteína porque yo he tenido etapas en mi vida donde a lo mejor por mi estilo de vida pues no me rentaba tomarme batidos de proteína. Prefería comer más pollo, más pescado, más huevos o lo que fuera, porque los batidos al final, al ser líquidos, antes no había tanta cultura de caseína, de proteínas vegetales que aportaban mucha saciedad, pues yo prefería masticar en vez de beber. Entonces ahí ya cada uno pues lo que prefiera. Claro, otra cosa que yo no sé si se puede considerar error, pero que quiero que comentes es la contribución relativa de esta proteína a la ganancia de masa muscular. Me explico. Hay gente que quiere ganar masa muscular y casi que le da como muchísima importancia a consumir proteína cuando quizá el entrenamiento sea más importante. No digo que sea excluyente, pero que igual si te centraras en hacer los entrenos un poquito más intensos, un poco mejor seleccionados y no obsesionarte tanto con coger que los yogures tengan proteína, ¿sabes? Mejorarías los resultados ahí. Y ya no solo eso, perdón, sino que a mí hay gente que me ha llegado a preguntar, viéndome comerme el batido, oye, yo también me tengo que tomar el batido, y gente que ni siquiera entrena. Claro. Y entonces igual se están tomando, pues ya no solo los polvos del batido, sino todos estos productos que venden suplementados y ni siquiera están entrenando. O sea, el beneficio ahí... A ver, es que realmente si tú coges a una persona que no entrena y no hace dieta y lo pones a entrenar adecuadamente, controlando un poco y teniendo buenos hábitos de descanso, a esa persona no le das suplementación, no le das proteína y esa persona mejora mucho, mejora un montón. Quizás a lo mejor no de forma óptima, pero va a mejorar un montón, sin tocar nada la dieta, porque más o menos, aunque no tenga control, va a llevar una dieta más o menos estable, siempre va a estar comiendo más o menos lo mismo. Entonces, mientras no caiga en ingerir menos proteína, pues va a ganar masa muscular y se va a recuperar perfectamente. Ahora, si esa persona ya la controlas un poquito más, a lo mejor aumentas un poquito la cantidad de proteína y lo mantienes más o menos estable, esa persona va a progresar más. Pero lo más importante para ganar masa muscular realmente no es la proteína en polvo, en absoluto, ni los suplementos, sino que es entrenar y descansar, que son 2 cosas que están infravaloradas. El descanso, tanto para ganar masa muscular como para perder grasa, es clave, o sea, afecta a una burrada, pero cuando digo una burrada puede fastidiarte el 50% de tu progresión fácilmente. Y el entrenamiento, todo el mundo piensa que sabe entrenar, como todo el mundo piensa que sabe comer, porque yo estoy seguro de que vosotros le preguntáis a alguien, ¿y tú sabes entrenar? Y nadie te va a decir, no, yo entreno mal. Claro. Tú le preguntas a alguien, ¿qué tal comes? Yo conozco a nadie que me diga, no, yo no como saludable. Yo no sé comer. Nadie te lo va a decir. Todo el mundo cree en su realidad que hace las cosas bien o más o menos bien. Entonces, la realidad no es esa, porque mucha gente no sabe entrenar, que a veces está más de moda, sobre todo entre los chavales jóvenes, pero digamos que se puede hacer las cosas infinitamente mejor, siempre se puede ir a mejor y con el paso del tiempo, y eso es lo más importante realmente para progresar en cuanto a ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Claro, que es que no sé si me he explicado bien antes cuando estaba formulando la pregunta, que quizá mucha gente se obsesiona con la proteína o deposita excesiva confianza ahí para ganar masa muscular, cuando hay otros factores, el sueño también súper olvidado, e incluso las calorías totales podrían ser casi más importantes, ¿no? Sí, claro, si tú quieres ganar masa muscular, el factor más relevante es estar en superávit, es decir, consumir más energía de la que tu cuerpo necesita para mantenerse. Eso es el factor más importante. A partir de ahí, otros factores y el tema de la proteína. Pero es, sin lugar a dudas, el factor más importante. Claro, por eso. Y se suele dar quizás mucha importancia a esto de la proteína, que tiene su papel, pero sabiéndolo poner en la pirámide, ¿no? Sí, exacto. Es que puedes no tomar proteína en polvo y ganar masa muscular a la mejor velocidad posible, a la velocidad más máxima posible, simplemente porque ya consumes suficiente proteína, la distribuyes bien, tienes buenos hábitos y tu cuerpo pues no va a diferenciar luego si ese aminoácido viene de la carne o del suero de leche.
Una de las preguntas que te queríamos hacer ahora para terminar tiene que ver con la seguridad, ¿no? Porque, claro, esta es una duda que puede tener mucha gente. Cada vez empezamos antes, ¿no?, a tomar estos suplementos. Pues, por ejemplo, nosotros empezamos bien jóvenes también. Claro, ¿puedo estar tomando esto de forma indefinida, aunque haya épocas de mi vida que lo deje más o sea menos constante? Pero ¿es segura a largo plazo esta proteína? Sí, o sea, tenemos que entender que la proteína es como un alimento más. O sea, a nadie se le ocurre preguntar, oye, ¿me puedo tomar pechuga de pollo a largo plazo? ¿Me puedo tomar leche a largo plazo? Creo que, a ver, siempre para definir si un alimento es bueno o malo hay que compararlo con otro. Entonces, si por ejemplo comparo la carne roja con las hortalizas y los vegetales, pues en términos de salud, esperanza de vida, va a salir mal parado. Pero si lo comparo a lo mejor con ultraprocesados, con bollería, pues va a salir mejor parado. Ahora, a nadie se le ocurre preguntar, ¿puedo tomar carne a largo plazo? ¿Puedo tomar leche a largo plazo? Pues con la proteína en polvo es lo mismo. Al final no deja de ser una fracción de la leche que está, vamos a decir, filtrada y quitándole su fracción de agua en polvo, básicamente. O sea, es algo que se puede consumir sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que toda la vida la proteína se ha asociado con el sector del culturismo y en el culturismo se lleva a cabo digamos, el uso de sustancias farmacológicas que sí que per se ya tienen efectos secundarios porque no dejan de ser pues drogas. Entonces, claro, existe esa confusión de ¿y si la proteína es mala? Vale, claro, entonces por el tipo no, igual sí por la cantidad, es una preocupación que pueden tener de, claro, igual con esta suplementación alcanzo cantidades elevadas, ¿eso podría ser peligroso? En personas sanas se ha estudiado el consumo de proteína tanto en polvo como en cantidad de proteínas totales, que es seguro hasta 4,4 gramos de proteína por kilo de peso de forma prolongada en el tiempo. A partir de ahí, 5 gramos de proteína sí que puede, digamos, afectar a nivel renal, puede generar un daño renal. Y en personas que tienen ya un daño renal, pues se recomiendan normalmente ingestas de proteína más bajas. Y sobre todo, pues también hacer uso de proteínas de origen vegetal, que ejercen una menor carga a nivel renal. Pero una persona normal, sin patologías, consumir 4,4 o 4 gramos de proteína por kilo de peso de forma sostenida en el tiempo es muy difícil. Tienes que dedicar tu vida a eso, a decir... Tienes que hincharte a comer carne, pescado, huevos y batidos de proteína, porque es que una persona de 80 kilos, meterse 320 o más de 320 gramos de proteína al día, es que eso es mucho pollo y mucha carne, ¿eh? O sea, no es algo que tú vayas a hacer de forma voluntaria. Puedes hacerlo un día en una boda, que hay mucho marisco, que hay mucha carne, pero de forma habitual es prácticamente imposible. Entonces, digamos que tanto la proteína en polvo como el consumo de proteína elevado, llevar una dieta hiperproteica de 2 gramos o incluso hasta 3 gramos, no va a suponer un riesgo para la salud. Y una duda que creo que no hemos resuelto y que mucha gente tendrá es, vale, ¿y yo ahora qué marca elijo? Porque, claro, hemos dicho qué tipo de proteína, pero dentro de estos tipos las comercializan diferentes marcas. Y ya has mencionado antes un poco que se pueden utilizar pues, ciertos trucos, ¿no?, para enmascarar el etiquetado, para cobrártela más, para que te haga pensar que es mejor. Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios que hemos mencionado ya, ¿qué marcas podrías decir tú que tienen tu confianza? ¿Sabes? Que tú las has analizado, porque creo que has analizado un montón, ¿no? Sí. Y que tú digas, mira, estas sacan buena nota en mi examen. A ver, lo primero que tengo que decir, porque soy una persona honesta, es que yo ya trabajo para una marca de suplementación en calidad de formulador. Entonces, ya podría poner la mano en el fuego por la marca con la que trabajo, que es Big, pero hay marcas que también hacen las cosas bien. Entonces, o a priori hacen las cosas bien a nivel de etiquetado. Porque luego yo no, ahora a día de hoy no cojo proteínas de otras marcas y me las llevo al laboratorio y las analizo para saber qué cumplen con su etiquetado. Pero lo que sí que nos debemos de fijar, y es mi recomendación, es que, en primer lugar, vayamos a los ingredientes. Si los ingredientes no llevan nada añadido sospechoso, que no lleva glicina añadida, citrulina, arginina, creatina, no, lleva la fuente proteica, aroma, edulcorante y poco más puede llevar. Vale. A partir de ahí, el valor nutricional. No lleva cantidades de proteína infladas, es decir, no lleva 90 gramos de proteína una proteína aislada, no lleva más de 80 gramos de proteína una proteína concentrada, es decir, lleva una cantidad de proteína, o pone que lleva una cantidad de proteína razonable. No es una proteína 0,0, que es algo que os comenté antes. Las proteínas 0,0 no existen, es decir, todas las proteínas tienen algo de hidratos de carbono y algo de grasa. Aunque sea 0,2 de grasa, son 0,2, no es 0,0. Y hidratos de carbono lo mismo. Aunque sea 1 gramo, 2, 3 gramos de hidratos de carbono, pero no puede llevar 0 gramos de hidratos de carbono. Una proteína whey, de suero, de leche, o sea, aislada o concentrada, da igual. Luego, el perfil de aminoácidos es ya un poquito el punto un poco más complicado de evaluar, pero por ejemplo la leucina
es el aminoácido más importante dentro de las proteínas porque es el que estimula la síntesis proteica, el que inicia la síntesis proteica, es decir, el inicio de la reparación del tejido muscular. Y eso, pues todas las proteínas deberían de llevar aproximadamente entre un 10 y un 11%. Entonces, cuando vamos al aminograma o perfil de aminoácidos, pues la leucina suele ser el primero, fijarse que lleve pues entre un 10 y un 11% de leucina. Luego vendría isoleucina, valina, arginina, glicina, histidina, tal. Otro valor que me gusta fijarme, porque a veces las marcas lo ponen, y esto pues sería algo que nosotros deberíamos de evitar, o por lo menos ser conscientes de que nos está engañando por ahí, es mirar el perfil de aminoácidos, el aminoácido de L-glicina, que es el que os dije que, digamos, utilizaba algunas marcas para, digamos, abaratar costes, básicamente. Pues la glicina tiene que estar entre un 1 y 1,5%. Entonces, por cada 100 gramos de proteína, tiene que tener entre 1 y 1,5 gramos de glicina. Si tiene, de repente, 10, 10,5, 11, quiere decir que le han añadido un 10% de glicina. Que eso es algo que yo he encontrado en alguna marca, que en vez de tener 1, tiene 10,5. Pues justo, clavado, 10% añadido de glicina para meter un 10% menos de materia prima de proteína y ahorrarme costes y dar un buen sabor al producto y ya está. Otra cosa importante que sí que en términos de calidad yo recomiendo es que se fije la gente en la materia prima que utilice. No todas las proteínas, no todas las marcas indican la materia prima que utilizan, pero las marcas más reconocidas o de más calidad sí que le interesa publicarlo. Es decir, pues nosotros utilizamos proteína de Arla, Lacprodan, que es una de las proteínas con más reconocimiento a nivel mundial de materia prima, pues en caso de concentrada, pues Lacprodan SP8011, en caso de aislado, Lacprodan SP, lo que sea. En caso de la caseína, pues caseína micelar, tal. O sea, la materia prima es algo que, si tú tienes un buen coche y tienes un Mercedes, te interesa enseñar y decir que tu motor es Mercedes, no que tienes un motor Renault. O sea, lo indicarías. Pues hay marcas que no lo indican porque utilizan materias primas de peor calidad, materias primas de China, de Polonia y materias primas de peor calidad. Entonces yo me quedaría con esos 3 factores importantes. Mirar los ingredientes, mirar que el valor nutricional no esté nada loco, sino que tenga pues algo de hidrato, algo de proteína, o sea, algo de grasa y valores de proteína razonables. Fijarse en el perfil de aminoácidos, sobre todo los valores de leucina y de glicina, y ver que tiene una materia prima de proteína, pues que sea pues Glambia, Arla, Bolac, o sea, una materia conocida, que normalmente pues cada materia prima pues tiene su sello, su logotipo, y normalmente pues los botes de proteína lo ponen. Claro, te iba a preguntar por estos sellos, por ejemplo, en la creatina, es como puedes delegar casi toda tu confianza, ¿no? Que igual no es correcto, si tú ves lo de Creapure. Sí. Entonces dices, bueno, esta ya sé que es buena, estoy pagando bien por ella, me fío más. Sí. ¿Hay algún sello de este tipo, perdón, en las proteínas? Sí. Por ejemplo, pues Arla pues tiene su logotipo de Lacprodan by Arla Foods Ingredients. En el caso de Bolac pues tenía su logotipo de Bolac. En el caso de Glambia pues tenía su certificado CFM, que es microfiltración de flujo cruzado, que es el proceso de filtración que utilizaba pues Glambia para su proteína. El logotipo de Probon, que es el nombre de la materia prima. O sea, cada una tiene su logotipo, su sello. Vale. También es cierto que también hay fraude con eso, porque hay veces que hay marcas que ponen un sello que realmente no tienen permitido o autorizado ponerlo, o que realmente ponen un sello que ya es viejo y que no tiene validez. Pero bueno, como todo, hay fraude para todo, porque una cosa es lo que tú veas en el etiquetado y otra cosa es lo que realmente lleve dentro del producto. A priori nosotros podemos decir por una etiqueta si está bien o si está mal, pero aún teniendo una etiqueta perfecta puede ser que lo que contenga el producto no sea realmente lo que pone la etiqueta, porque ahí puede haber fraude. Es que esto es muy fuerte, que pueda haber fraude en algo que consumimos. Es que realmente no es solo en el mundo de los suplementos o complementos alimenticios, sino en los productos de supermercado también hay mucho fraude. O sea, yo he visto muchas etiquetas que no son coherentes, que no pueden tener esa cantidad de hidratos de carbono, de grasa, de sal. Yo, he detectado muchas etiquetas mal hechas de productos de supermercado. Y aun estando bien hechas, puede ser que no contenga la cantidad de X ingrediente que dice que tiene. Imaginaos una salsa de trufa y pone, aceite, especias, tal, trufa, 8%. Y a lo mejor tiene un 4%. Y eso nadie lo va a controlar. Porque salvo que ese producto, ya sea un alimento o sea un suplemento, no genere un problema para la salud, o sea, un riesgo para la salud pública,
Es decir, que tú te has envenenado y has ido al hospital y has dicho me encuentro muy mal, tengo una gastroenteritis, lo que sea, y te pregunten qué has consumido y tú digas esto y claramente lo que te ha puesto malo sea eso y haya pasado en más de una ocasión, Sanidad no va a analizar ese producto. En el momento en que eso sea algo reiterativo, que te pasa a ti y a otras personas, pues es cuando se retiran lotes de supermercados, cuando se retiran productos de suplementos, y es cuando pueda haber un análisis de qué contiene ese producto, y en caso de que no se corresponda con la etiqueta, es cuando hay multas, hay sanciones y hay retirada de ese producto, pues ya sea un suplemento en polvo, como la proteína, o como otro tipo de suplementos, como preentrenamientos, lo que sea. Pero Sanidad solo se mete si algo realmente ha producido un problema para la salud y sigue suponiendo un riesgo para la salud pública. Si no, a priori, con tener la etiqueta bien, Sanidad no se mete más. Esto me parece muy fuerte. Entonces, yo lo digo a la gente que no se fíe tampoco al 100% de lo que lea en las etiquetas de los supermercados, que ya muchas veces no están bien, pero es que no existe un control como existe con los medicamentos. Y aún me atrevería más, que en algunas veces en los medicamentos de farmacia también hay, vamos a decir, fraude o equivocaciones, porque ha habido casos de análisis de ciertos medicamentos genéricos que, pues yo qué sé, el paracetamol, ibuprofeno, que son los genéricos, que tienen menos cantidad de principio activo de lo que indica su etiquetado. Y por eso hace un tiempo que se empezaron a desfinanciar, digamos, los medicamentos, pues eso, ibuprofeno, paracetamol, y se daban los genéricos solo por receta. Y gente decía, a mí me hace menos efecto, yo no quiero el genérico, yo quiero el... Y esto pasaba porque realmente contenían menos cantidad de principio activo, porque de hecho hubo análisis de Bayer que se veía que tenían pues a lo mejor un 40% menos de principio activo y así. Que esto, si pasa, imaginaos, en el mundo de los medicamentos, de los fármacos, que llevan un control infinitamente más riguroso que la alimentación y que los complementos alimenticios, imaginaos lo que puede pasar en el resto. Claro, yo no me quiero enrollar mucho en esto, pero yo por eso intento consumir solo los suplementos que voy a necesitar, porque así te evitas estas cosas. Y sí que yo entiendo que cada persona tiene su nivel adquisitivo, sí, pero sí que un poco... Creo que el precio te puede guiar ahí. Si estás encontrando gangas, ¿sabes? Yo creo que te arriesgas más a que te pasen estas cosas. Sí, nadie da duros a 4 pesetas. Eso, yo prefiero pagar un poquito más y asegurarme que esa empresa pues contrate otras empresas externas para hacer controles o tengan estos sellos, que te puedas fiar un poquito más. La confianza yo la pago en este sentido. Sí, 100%. Ha quedado como de anuncio. No, es verdad. Sí. No sé. Yo también opino igual. Bueno, y para terminar la entrevista, Adrián, que yo creo que ha quedado súper completa, nos gustaría terminar preguntando por 3 consejos clave que le darías a una persona que nos esté escuchando sobre la proteína en polvo. Vale, pues que no se obsesione, que la proteína en polvo es un recurso, pero no tienes por qué consumirlo en tu dieta habitual. Sobre todo ahora la gente se va de vacaciones y hay personas que se llevan la proteína porque, vamos, sin proteína no viven. Y si te vas a un buffet o te vas a un hotel que tienes todo incluido, tío, no te lleves proteína en polvo, disfruta del buffet, puedes coger todo tipo de fuentes de proteínas y vamos, que no es algo por lo que hace falta obsesionarse. En segundo lugar, que la utilizará en su día a día como otro alimento más, es decir, que te gusta hacerte unos cereales con proteína, hazte unos cereales con proteína. Que un día puntual te sales al cine, te vas al cine y te apetece llevarte pues una merienda saludable, barata, rápida, que te lo puedes tomar en cualquier momento. Pues sí, oye, un fruto seco es una proteína, es mejor que comerse unas palomitas. Vamos a por deciros algo. Y que, como dijo Víctor, nadie da duros a 4 pesetas. Entonces, muchas veces pagas más por más calidad. Y de nada te sirve comprarte un producto que luego te vaya a sentar mal, que te vaya a dar muchos gases, te vaya a dar problemas digestivos o que no te guste. Porque todos tenemos nuestros gustos personales y yo creo que la proteína a día de hoy se consume para disfrutar, o sea, como alimento para disfrutar. Si a ti no te gusta el pavo, te compras pollo. Y en este caso, si te gusta un tipo de proteína, no tomes una proteína de 2 euros más barata, o sea, que te ahorras 2 euros más al mes o 5 euros más al mes cuando no la disfrutas durante todo el mes, todos los días que te la puedes estar tomando. O sea, que muchas veces no merece la pena. O sea, ahorramos 2 euros, ahorramos 5 euros en una proteína en un mes. Cuando eso, vamos, es que no te compensa. Claro. Oye, pues muchas gracias, Adrián. Yo creo que ha quedado una entrevista súper completa,
Fíjate, cuando planteamos esta entrevista decíamos a ver sobre qué suplementos podemos preguntarle, pero haciendo las preguntas ya vimos que sobre proteína salía una entrevista entera. Entonces yo creo que repetiremos en el futuro si has estado a gusto aquí con nosotros, porque Adrián sabe mucho de proteína, pero sabe de otros muchos suplementos también, y entonces lo volveremos a traer. A mí lo que necesitéis, yo obviamente suplementación es lo que más domino porque me dedico a la formulación de suplementos, pero vamos, que a mí todo lo que queráis hablar sobre fitness, salud y hábitos, pues aquí me tenéis. Perfecto, pues muchas gracias.